Soy Elena Soto Marrero, nacida en Pájara, soy pajarera y a mí siempre me gustó estudiar. Y cuando Radio ECA vino aquí, digo, pues voy a apuntarme a los dos últimos cursos de, ¿cómo se llaman?, de primaria. Y al año siguiente, Radio ECA invitaba con cálculo, contabilidad y cálculo comercial. Digo, estas son las mías, porque a mí siempre me gustaron los números, siempre. Y me hice los dos cursos y los aprobé. Me llamo María Jesús, aunque todo el mundo me conoce por Susana. Incluso hasta yo te digo que cuando fui al colegio me enteré que mi nombre era María Jesús, pues siempre todo el mundo me llamaba Susana. Y nada más, soy del pueblo de Pájara. Primero hice bachiller. Luego, en esa época, bueno, claro, en esa época ni había ni agua, no había luz en el pueblo, luz eléctrica. No había transporte público. Entonces un maestro que estaba aquí nos daba clase por las tardes y nos íbamos a examinar a Puerto Rosario. Entonces hice bachiller y luego me fui a Las Palmas y hice lo que antiguamente se llamaba secretariado. Que hice mecanografía y taquigrafía. Y luego ya me vine y empecé en el ayuntamiento. Y toda mi vida ha sido trabajar en el ayuntamiento, hasta que me jubilé. Buenos días, mi nombre es Fátima Marrero Placeres, soy taxista, por eso me imagino que me habrán llamado. Soy de aquí, de este pueblo, me he criado aquí en parte de Tarajal de Sancho, donde mis padres tenían y tienen una pequeña casita que seguimos manteniendo, y el resto de mi vida pues la he disfrutado aquí en este pueblo, para lo bien y para lo malo. A ver, mi trabajo anterior era siempre trabajando en casa, porque en mi casa siempre hubo tema de taxis, guagua, hubo de transporte, tenemos una pequeña tiendecita, un pequeño bar, y siempre trabajando ahí de niña, junto con mi familia, haciendo de cosas. Pero en el tema del taxi, empecé como un juego de niña, quería ser taxista porque es lo que veía a mis hermanos, y yo quería también experimentar, y es lo que había visto, y lo que había vivido y lo que me gustaba. Hola, me llamo Francisca, me conocen por Paca, vivo en Pájara y he trabajado de camarera de piso. En el 79 en el Club Aldiana, 33. 33 porque tuve que ponerme prótesis. Me llamo Lolina, vivo en Jandía y trabajo en joyería Jandía. Toda mi vida hasta llegar a la joyería estaba trabajando de camarera, de subgobernanta, de encargada de lencería, y luego llegué a la joyería. Y llevo 33 años trabajando en la joyería. Ahora mismo no sé, restando ahí en qué año empecé, pero llevo 33 años trabajando en joyería. Buenos días, me llamo María del Carmen, todos me conocen por Maruca. Nací en Santa Cruz de Tenerife, vivo en Morrojable, tengo una joyería que la estoy rentando desde el año 99. Y mis inicios fueron, yo trabajaba de subgobernanta en Estela Canari, empecé primero de limpiadora, luego camarera y luego subgobernanta. Empecé ahí en el año 78, con 14 años. Y luego ya en el año 88, 89, empecé primero con un bolso vendiendo joyas. Y en el año 99 ya fue cuando me decidí y monté mi joyería hasta la fecha. Ahí estoy. Hola, buenos días. Mi nombre es Livia Esther León Almeida. Nací en Las Palmas de Gran Canaria. Me formé allí, estudié medicina en el Colegio de Medicina de Las Palmas y estoy trabajando aquí en el Centro de Salud de Morrojable desde hace como mínimo 30 años. La primera vez que trabajé fue en un ambulatorio en Las Palmas de Gran Canaria. Era horroroso, eran 2 horas y media de consulta y más de 40 pacientes. Empezaban a surgir los centros de salud, pero aún seguíamos trabajando en un ambulatorio, ¿no? Comencé en Morrojable directamente. Comencé trabajando en la privada, en algunos centros médicos, y después empecé en el centro de salud. Los primeros años difíciles porque tenías que saber de todo, porque no estaba nada más que un hermano mío y Elena, que empezó un mes antes que yo, pero no sabían escribir a máquina. La única que sabía era yo.
claro, porque había hecho eso. Entonces, claro, todo me tocaba a mí. Todo lo que había que pasar a máquina y cosas de esas, los plenos, todo. No había secretario. Incluso yo hice hasta de secretaria accidental, hasta eso hice. Y después, más tarde, me nombraron interventora. Porque claro, como no había secretario, pues éramos poca gente y todo eso. Y entonces después, y por eso fui la primera mujer que fue interventora en Pájara. Estuve hasta que me jubilé. Y nada, llegó aquí un tiempo un secretario de la península, que si en Pájara no había nadie que supiera de contabilidad. Pues enseguida me llamaron. Y ahí empecé a trabajar. Y ahí estuve 37 años. Escribía en 5 libros y todos los libros a mano. A mano. Yo empecé en el 73. Ni había ordenadores, pero ni aquí ni en ningún sitio. Cuando yo trabajaba en Estela Canaris, yo siempre estuve luchando por la mujer y estuve muchísimos años en un sindicato, en la UGT, y yo me acuerdo de quedarnos días enteros en ese cabildo de Puerto Rosario, ahí luchando por los 2 días libres, por las 40 horas, por todo eso. Sí, no éramos muchos, pero sí, habíamos mujeres, sí, estábamos iniciándonos en la profesión. Actualmente hay más mujeres que hombres en la profesión, trabajando como médicos, no solo en Canarias, sino a nivel de toda España también. Decidí ser taxista, empezar como un juego de niñas, valga la redundancia, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos tal. Mis padres, afortunadamente, con la edad que tenían, que eran mayores, y en la época, hace 39, 40 años, no era normal que una niña, porque en ese momento era una niña, quisiera estar en un trabajo de hombre, entrecomillado, perdón, porque no me parece justificar un trabajo de hombre. Por lo cual ahí empecé, me fue gustando, y ahí me quedé. Creo que documentada sí, no quisiera mentirte, documentada. Seguro que hay señoras que tenían su carnet, que antiguamente se llamaba de primera, que es el C1, pero como tal documentada creo que soy yo, no me gustaría faltar a la verdad. No recuerdo ningún hombre que en la época que yo trabajé trabajara de camarera de piso. Sí, ¿sabes si hay? Ahora, últimamente había algunos chicos que trabajaron, últimamente, pero al principio, durante por lo menos 10, 15 años, no eran todas chicas. Por ejemplo, en las oficinas y había de todo, ahí sí, pero camarera de piso. Es que en la actualidad lo mismo, mayoritariamente los hombres. Hablamos de los presidentes, solo ha habido una chica presidenta hace pocos años, pero estuvo muy poquito tiempo, pero mayoritariamente los hombres. En el ayuntamiento éramos más mujeres que hombres. Hombres eran pocos. Puede haber una pequeña diferencia, no es muy notable, ¿no?, en nuestra profesión, ¿no? Puede haber una pequeña diferencia en la elección de los cargos directivos, pero no es muy notable. Ya, antes lo ocupaban más los hombres, pero ahora las mujeres estamos también preparándonos y estamos ya preparadas también. Siempre no, porque después empezaron a entrar hombres, pero vino uno que era aparejador, después vino un arquitecto, vinieron así, fueron viniendo y más hombres después, más hombres que mujeres quizás, pero como auxiliares o como administrativo en este caso estaba yo, bueno, hasta que me nombraron interventora, pues éramos más mujeres, más concejales, más hombres que mujeres. Entonces que en esa época las mujeres no podían tener cargo público. Sí que los cargos directivos sí que favorecen muchísimo más al hombre, ¿no? Cada vez se ven más mujeres en cargos directivos. No creo que lleguemos al 50% como sería la lógica estadística, pero nos estamos acercando mucho, sí. Yo conozco una que se llama María Salomé, que tiene una librería, la tiene que conocer. No estoy segura, eso ahí ya, pero ella, si no fue de las primeras mujeres concejales, fue prontito. Si de morro o eso había alguien, pero yo creo que fue ella la primera. Esto te lo estoy diciendo sin... Pero ella sí, y era muy buena persona. Y de mujer, la primera mujer concejal, pues la verdad es que no tengo presente. Yo creo que fue María Salomé. Sí. Me parece que fue María Salomé. Pues ella lo defendió muy bien, ¿eh?
Sí, María Salomé era muy buena. Sí, bueno, buena políticamente, hablando políticamente. Sí, 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 lo desempeñó muy bien, sí. Y ayudó mucho a la mujer, sí. Tercera edad la empezamos por la parroquia. Empezó la tercera edad, que nos dejaron la que estaba en la plaza donde estaba el árbol, que ya eso lo echaron abajo, y está lo de la tercera edad, lo del médico. ¿Y quién empezó la tercera edad? Fuimos mucha gente después, muchachas, así por ese momento yo era joven, y el cura del pueblo, pero nosotros, pero por medio de él también, ahí empezó la tercera edad. Mi mayor logro a nivel profesional es, como no sé explicarlo bien, he llegado a tener un poco de nivel adquisitivo y poder ayudar un poco a la familia. De eso me he sentido súper orgullosa. La relación en la Canaria con los compañeros era muy buena. De hecho, todavía sigo manteniendo contactos con muchísima gente, incluso de la península y todo, gente que trabajaron aquí en los años 1000. Pero sí, y con la joyería, pues la verdad que estupendo. Pero como siempre estás cara al público, y es lo que a mí me gusta, de verdad. El trabajo que he disfrutado mucho y ayudar en casa. Había que ayudar. Yo creo que mi mayor logro está por cumplir. Me gustaría dedicarme muchísimo más a la educación, más que a la sanidad, ¿no? Podría decirte vivir del cuento, pero no, eso va a quedar, vamos, para mi sobrina eso va a ser fantástico la expresión, pero pues mantenerme tanto tiempo, tampoco era que echara 40.000 horas en el trabajo, pero yo me pensé que iba a abandonar muchísimo tiempo atrás antes de que me diesen la licencia. Yo pensaba que estaba X meses, luego 1 año, 2 años, después digo, a lo mejor estudiar, tampoco era muy buena estudiante, tengo que decirlo de paso, pero el mantenerme tanto tiempo, luego veo que hay más chicas, que tal, unas por herencia de sus padres, sus maridos, o porque tal, porque han trabajado y se las han ganado, evidentemente. Yo me fui quedando ahí hasta que es un tiempo que, bueno, decidí quedarme en casa. No te sabría decir, pero mi logro personal ha sido trabajar toda la vida y dedicarme al público, porque toda mi vida me he dedicado al público. Eso es todo lo que he hecho yo. Porque estaba lo mismo, estaba en el mostrador, que estaba dentro, que estaba en secretaría, que estaba en todas partes. Bien. Entonces yo pienso que no haya en el pueblo nadie que tenga ninguna queja mía, como que la haya atendido. Bueno, yo no, porque la ocasión que he tenido es esa, el trabajo ese. Y en mi casa, pues nada, ¿no? Eso no he tenido, solamente que sí, por ejemplo, yo he tenido que hacer trabajo de hombre, porque en casa no hubieron hombres y nos dedicábamos al cultivo de los tomateros, y entonces el trabajo de hombre teníamos que hacerlo las chicas, con carretillas, con arena, sacando las cajas de tomate. Nada, para nada. Siempre me he sentido muy bien tratada. En los años que llevo de profesión, muy pocos momentos malos he tenido. Yo creo que yo no soy un ejemplo del gran problema que existe con la mujer, ¿no? Porque he tenido la fortuna de poder estudiar, el Colegio Médico de Las Palmas se acababa de iniciar en aquella época, había acceso a la enseñanza, a la educación. Yo no soy un gran ejemplo de los problemas que tiene la mujer actual, ¿no? No me he sentido nunca discriminada como mujer por mis compañeros ni por mi jefe, en absoluto, ¿no? Sí que hay una cosa que sí que pienso, que por ejemplo a nivel legal todavía seguimos en una cierta diferencia entre hombre y mujer. Cuando una mujer está de baja maternal, no puede rechazar la baja maternal ni puede coger algún puesto interesante que le pueden surgir. Y sí que ahí hay una pequeña diferencia entre el hombre y la mujer, ¿no? Y yo me llevaba bien con compañeros que después más tarde, yo soy muy futbolero, ¿sabes? Y los lunes, cuando había algún ratito, los del taller, ¿sabes qué? El lunes era día no, en algún momento, pero yo no recuerdo de llevarme más adelante. La verdad es que no he sido discriminada nunca, ¿no?
En ese sentido, ¿no? A mí me trataron bien, las cosas como son. Voy a puntualizar, con mis compañeros, con mis compañeras de trabajo, jamás de los jamases yo he tenido ningún problema, jamás de los jamases. Ya lo dije en una entrevista en un foro que se hizo de mujer trabajadora hace muchísimos años, lo sigo manteniendo. Yo nunca he tenido un problema con mis compañeros. He tenido más desagravios, digámoslo, entre comillas, de alguna manera, con la gente de la calle. Ni siquiera nunca con un cliente o clienta, nunca jamás. Más con la gente de la calle, la ignorancia, el machismo, el tú sí, el tú no, pero tampoco me ha quitado el sueño. Y no solo en el taxi. Yo reivindico todos los días aquí en mi pueblo montones de cosas. Y si tengo que decir que eres un machista, o un xenófobo, un racista o lo que sea, yo te lo digo, te guste o no. Pues anécdotas muchas, porque en el trabajo, la verdad que los clientes se portaban bienísimo con nosotros. Cuando venían nos traían regalos y eso era mucho lo que nos hacía a nosotros alegrar el trabajo. En unas elecciones que mi hijo, el más chico, iba a ser la primera comunión. Y una que hubiera estado en el ayuntamiento de Elia, que hoy día está en Lanzarote, que es de aquí después, estaba con los independientes ¿sabes? En esas salas que voy. Y yo tenía que ir a la caja. Digo, voy por ahí, le digo, la invito para que viniera a pintarse a la primera comunión y tal. Pues fui a la caja. Y antes de llegar yo al ayuntamiento, ya alguien hubiera ido a decirle al alcalde que yo estaba sacando cosas para llevarle a los independientes. Pero tuve un compañero que dice, Elena no hace eso. Sí, anécdota recuerdo yo antiguamente, que ahora no sé exactamente, porque yo no sé si era después de que salía del servicio militar, sí antes, pero había que medir y tallar a los chicos. Yo creo que era antes de entrar al cuartel, cuando ya tenía más o menos la edad, y también me tocaba a mí. Lo tenía que pesar y medir, yo tenía que hacer de todo. Y recuerdo que te tenían que quitar la camisa, no el pantalón. Y un chico, el pobre, tenía un poco de deficiencia y llegó, digo, mira, te quita la camisa, y cuando lo vio se había quitado hasta el pantalón, Dios mi madre. El pobre muchacho, digo, no, solo quítate la camisa. El director de Extramuros, un director de cine, y llevarle al aeropuerto. Evidentemente yo no sabía quién era, ni me había planteado nada, yo no sabía quién era. Y luego al bajarnos, pues me dijo quién era, me dio mi buena propina. Yo repito, siempre era una niña, ni siquiera casi sabíamos lo que era el cine exterior, porque es así. Y sí sé por un amigo que hay un museo de él en Las Palmas, y está mi foto con él, abrazadita cariñosamente, con respeto evidentemente, y estoy ahí, que un compañero que es de Segurita, trabaja de Segurita, pues me reconoció y me lo dijo. Pero yo no la he visto, yo no he visto la foto. Todas hay tantas, pero llegando a este momento como que te quedas sin palabras. No tengo nada que ahora mismo que me venga, porque estoy como un poquito también nerviosa, no estoy acostumbrada a estar delante de una cámara y ahora mismo no recuerdo nada. De pasar hambre, bueno, hambre no, de pasar, por ejemplo, no hambre, como se dice, de muchas cosas que por ejemplo, a mí el pan y mantequilla para mí era un manjar. Me acuerdo de andar descalza, porque no teníamos nada, de 7 u 8 años, yo no tenía muchas veces zapatos, y esos inicios para mí los recuerdo, aunque pasábamos trabajos, pero los recuerdo muy bien, porque éramos todos como una familia donde dejábamos las puertas abiertas y nada, yo esos inicios los tengo en mi mente y los recordaré para siempre. Empecé con 14 años por obligación, por ayudar a mis padres. Empecé de camarera de piso, pero a mí estar cara al público, la venta y todo eso, eso siempre me ha gustado. Pues yo, claro, en ese entonces pues no teníamos, por ejemplo, salidas de estudios ni de nada, ¿no? Entonces, pues mi ilusión era pues mi familia, tener mi casa, mis hijos, y el trabajo de verdad que también he disfrutado mucho. Lo he logrado, lo que he querido lo he logrado, gracias a Dios. Con esfuerzo, pero... Pues yo de pequeña lo que quería era estudiar. Ha sido ser psiquiatra. Me gustaba muchísimo la psicología
Pero el sistema español de la formación hace que muchos médicos acaben realizando profesiones que no eran las que ellos realmente hubiesen querido, aunque al final, como dicen muchos compañeros, al final todo no gusta al final nuestra profesión. Me hubiera gustado trabajar más en la psiquiatría. Poco te podría decir, porque tampoco lo tenía muy claro, muy definido. Siempre repito lo mismo, lo que yo había visto en casa, lo que me gustaba. Pero sí, ya con los años ya, 22, 23 años, y quizás con menos, tenía esa idea de, me hubiese gustado estudiar. No era muy buena, me hubiese gustado hacer económica, sinceramente. Pero estoy muy orgullosa de lo que he conseguido, de lo que he logrado, de lo que tengo, y lo que tengo mucho o poco me lo ha dado el taxi. Y si te digo que continúo trabajando, porque ahora estoy de jueza de paz, me jubilé, pero no puedo estar en mi casa porque no sé hacer de comer. No, yo no sé hacer, yo de la casa no sé hacer nada, porque toda la vida me he dedicado a eso y no sé hacer nada. Darle las gracias desde aquí a quien nos ha elegido y que no estamos acostumbrados, yo por lo menos no estoy acostumbrada a esto, si he tenido fallos que me perdone y darle a todos las gracias.